Metrópolis con ustedes, como siempre. Hoy tenemos a Luis Miguel Pereira como invitado estelar. Lamentamos muchísimo que el arquitecto Luis Guzmán no pueda estar con nosotros. Una semana con noticias importantísimas. En el primer plano está el encuentro entre el presidente Martelly y el presidente Danilo Medina. Quizás hubiéramos esperado unas consecuencias o unos efectos mayores, pero al parecer comienza otra etapa en estas relaciones. Yo lo digo, y te voy a incluir a ti, Luis Miguel Pereira, lo digo sin convicción, lo digo porque tenemos que hacer la reseña de este encuentro que es muy importante, pero la verdad que las fallas desde Haití a las promesas, a los acuerdos, han sido consistentes y continuos. Entonces uno tiene esperanza, pero después vienen las excusas. No sé si tú evalúas de manera positiva este reencuentro, pero yo lo doy como un dato y como una información. Yo veo el encuentro como un fracaso. Yo pienso que el encuentro no debió haberse dado si el gobierno dominicano no estaba en condiciones de conseguir de Haití un cambio de posición. Porque básicamente, ¿qué hace Haití? Bueno, Haití le dio a República Dominicana donde le duele, le dio en el aspecto económico. Y eso tiene al gobierno con la presión de los sectores económicos que hacen negocio con Haití y que es importante. Y ese mecanismo que se ha seguido de la OMC, eso va a tardar mucho tiempo, ese es un mecanismo muy lento. Entonces, lo que se dio ahí para mí es básicamente un planteamiento de posiciones. Haití le dejó saber que quiere el diálogo y que quieren replantear la situación, pero mientras no se haga en los términos que Haití entiende, no vuelve la situación comercial a fluir como estaba. Pero licenciado, entonces una vez más nosotros cumplimos con el guión de Haití. Sí, eso es cierto. Porque esta vez algunos llegan a especular que los grupos de industriales, de empresarios que de verdad tienen pérdidas por el cierre de la frontera, y eso ni es pecaminoso ni es difamatorio, sino es una realidad, dicen que influyeron para que el presidente dominicano se reuniera con el presidente Martelly, pero independientemente de esto, reitero, seguimos a los pies de los designios de los grupos económicos haitianos. Sí, Haití plantea su situación. Haití no tiene nada que perder, absolutamente nada que perder. Y nosotros tenemos el punto débil que es el aspecto económico. El gobierno evidentemente actuó presionado por esos grupos. Son miles de millones que significan pérdida. El no tráfico de mercancía por la frontera, y obviamente ese es el talón de Aquiles del gobierno. Entonces, en la ecuación, el gobierno dominicano pierde evidentemente, y el tema migratorio se va a manejar con concesiones sustanciales de parte del gobierno dominicano, si quieren recuperar el comercio. Pero incluso este cierre de frontera yo creo que incide en el decurso positivo del plan de regularización, porque se cierra la frontera, escasean los productos en Haití y la frontera es porosa. De modo que por algún lugar en este momento, es un círculo vicioso, están entrando indocumentados. Y además República Dominicana no tiene control, en ningún momento ha tenido control de la frontera, ni siquiera cuando se estaba repatriando. O sea, ahí la gente, lo poco que sacan, lo sacan en la tarde y regresan en la mañana. Sí. Eso es así. En una ocasión yo recuerdo que el profesor Conde utilizó el símil del motor. El motor deja al haitiano en la frontera de un lado y después lo recoge del otro. Y los intereses dominicanos, que son legítimos, quieren capturar ese mercado, no hay nada de pecaminoso en eso, pero lamentablemente ese interés entonces socava un poco el interés nacional con el tema migratorio. ¿No será posible después de los avatares de hace 2 años ya conseguir que la comunidad internacional entienda la problemática? Yo no creo que haya problema de comprensión en la comunidad internacional. Yo creo que sencillamente es una situación deliberada, una actitud a propósito, porque sencillamente todo el mundo sabe que Haití es un estado virtual
y hay que mantener toda esa población contenida porque en un estado extremo, ¿a dónde irían a parar esos grupos migratorios? A países que culturalmente han estado vinculados con ellos. Canadá, Francia, Estados Estados Unidos. Unidos, Miami, donde hay una diáspora haitiana interesante y numerosa. Y modificar la situación económica, política, social de Haití, ¿no sería más racional? Y hacer de Haití un país vivible y un Estado que no sea fallido. Eso es una tarea para mí prácticamente imposible, con el respeto a todos los optimistas. Tú sabes lo difícil que es desarrollar Haití. Yo he tenido conversaciones con personas que han tratado de llevar ayuda a Haití y el gran problema en Haití es que no hay instituciones con quienes lidiar. Sí, Eso, o sea, es una situación seria, con la agravante también de que los sectores interesantes ya emigraron. ahí iba. Esa diáspora intelectual, otra diáspora también opulenta, ¿no podría ser una especie de corso judío y regresar a Puerto Príncipe, a Kenkov, invertir y convertir su país, reitero, en algo vivible? Yo no creo que el fenómeno judío es repetible. No hay las mismas motivaciones ni las mismas creencias. Eso es cierto. Realmente yo creo, y ojalá me equivoque, que lamentablemente la realidad haitiana va a terminar siendo la fusión fáctica de las dos islas, en términos de grupos humanos que fluyen de un lado hacia el otro, que hacen negocios, y sencillamente va a haber una situación de convivencia que se va a dar en el largo plazo. Esa es la tercera opción, convivencia pacífica y rentable. Aquí que estaban hablando los muchachos de rentabilidad. Mire, licenciado, en esta semana se continuó la investigación en la OISOE. Y después del suicidio del ingeniero, naturalmente, la opinión pública maneja eh, los, los distintos grados de prevaricación en esta oficina de ingenieros de supervisores de obra del Estado. Pero independientemente de los nombres del señor Pimentel Caré, del señor de los Santos, de todos los involucrados, volvemos a un tema que es de sus temas, y me gusta tratarlo con usted, de la investigación del Ministerio Público del Poder Judicial en la República Dominicana. ¿Por qué se dificulta tanto una investigación o el resultado de una investigación que sea creíble y aceptable por la opinión pública? Cuando se trata de casos de funcionarios, cuando se trata de prevaricadores supuestos, cuando se trata de estafa contra el Estado, de cohecho. No creemos ninguna investigación y ahí se aplica aquello de palos y boga y palos y no boga. Bueno, el tema es complejo. Primero, la mayoría del pueblo llano y de los profanos entienden que con la sola percepción de que pudo haber prevaricación, que pudo haber algún tipo de crimen o delito, se debe proceder. Y todos sabemos que este es un Estado de Derecho, con debido proceso, que hay que respetar ciertos derechos que tienen los imputados, por un lado. Por el otro lado, que usted tiene que sostener la investigación con pruebas. En el caso de la OISOE, todo el mundo sabe que la OISOE es un organismo que realiza operaciones o funciones que son una duplicidad realmente. Y posiblemente muchas de esas alegaciones de que se cobraban peajes o que se hacían préstamos o que se ponían presiones sean ciertas. Ahora habría que ver al final de las investigaciones sobre qué evidencias se sustentan. Porque normalmente la gente que participa en ese tinglado, que podría dar esas informaciones, son beneficiarios de ese sistema. Y le trabajan con frecuencia al Estado o a personas que andan en esos predios. Entonces, eso no parece que sea tan fácil. Por un lado está el que se suicidó, que habría que ver por qué se suicidó, si realmente hubo un chantaje o se suicidó porque desbordó sus posibilidades económicas, yo no lo sé. Está el tema de que aparentemente había o todo un tinglado, un sistema en que se cobraban peajes y se han señalado a dos personas como lo que lo manejaban, pero realmente hay pruebas de eso. Entonces, obviamente también está el tema de que estamos en campaña
y los que están tratando de aspirar y quieren tumbarle la popularidad al gobierno también utilizan eso como materia prima y se desatan las pasiones. Y se parte de que definitivamente eso es un hecho, pero en justicia las cosas funcionan diferente y eso hay que probarlo. Y la investigación, si va a ser seria y si va a sostener una acusación, tiene que estar sustanciada. Un magistrado teórico, doctrinario español, Alejandro Nieto, dice que llegará el momento que los tribunales tendrán simplemente que ratificar lo que la opinión pública decida. Y vuelvo y digo, independientemente de lo que diga el rumor, de lo que quizás sepamos sin prueba, porque vemos el bienestar económico, el progreso sin ser correspondiente al esfuerzo laboral, pero como usted dice, hay que probar y ahí llegamos a los pasillos judiciales y del Ministerio Público. ¿Cree usted, con tanto tiempo en ejercicio o de ejercicio profesional, que de verdad los magistrados son influenciables por la opinión pública? Yo creo que sí. Así sin pensarlo usted. Yo creo totalmente, creo que sí. No puedo decir que todos, pero la gran mayoría. No podemos olvidar que son ciudadanos normales, igual que usted y que yo, van al supermercado, tienen amigos, tienen hijos en colegio, leen periódicos, escuchan programas, se conectan a las redes sociales y miden el pulso de la situación. Y cuando una causa es impopular, hasta cierto punto creo que ceden muchas veces a ese tipo de presiones. Y ese es un gran peligro. La gente no se da cuenta la necesidad de que nosotros avalemos un sistema fundado en valores y en principios, en un Estado de Derecho, porque es muy fácil azuzar la guillotina contra la cabeza ajena. Pero cuando el sistema funcione contra un pariente, contra un hijo o contra usted, entonces la situación podría ser muy diferente. Entonces estamos hablando de un poder judicial, naturalmente, como siempre, con excepciones, o quizás no con excepciones, sino que existen algunos servidores del poder judicial con esa proclividad a dejarse influenciar por la opinión pública. Entonces estamos hablando de un poder judicial y de un ministerio público débiles. Bueno, hay las falencias del sistema de administración de justicia dominicano, que sabemos que existe. O sea, tú tomas, por ejemplo, el Ministerio Público. El Ministerio Público es el estamento que yo diría que ha recibido menos durante, incluso cuando se empezó la reforma, el relanzamiento con Leonel Fernández en el 97, se quedó rezagado, al Ministerio Público se le dio muy poco, la justicia tuvo una primera ola que fue interesante, luego eso se agotó y en este momento veo que se asignaron fondos, pero tiene sus precariedades, hay precariedad en el material humano, hay precariedades económicas, hay precariedades en el reclutamiento, se ha perdido mucho personal que tenía la judicatura, que había invertido tiempo y dinero en formarlo, que salió y se ha ido al ejercicio profesional porque no ven el futuro, hay inseguridad. Entonces, eso es normal. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de algo que ocurrió en Santiago. Un tribunal de Santiago decidió ya, Luis Miguel Pereira, un caso que tenía 2 años conociéndose. 3 años y 7 meses. Claro, tuvo que ver con el periodo electoral pasado. Claro, es que 2012. El tiempo se nos escurre entre las manos. Este caso, como si tuviéramos mucho más de 48.442 kilómetros cuadrados, fue desapareciendo de los medios formales impresos de información y de vez en cuando se ganaba ciertos tweets un poco alevosos o injuriosos, dependiendo si llegaba a la audiencia, si se acercaba a la audiencia. Siempre he dicho que eso ha dependido de las partes en el proceso. Claro. Y que por más que se quiera hablar de imputaciones, lo político y lo coyuntural influye. Estamos tratando el caso de Marcos Martínez o de Margarita Cedeño de Fernández versus Marcos Martínez. Usted ostenta la representación de la vicepresidenta de la República. Todavía hoy, y lo hemos conversado en otros foros,
lo que se dice es que ganó la libertad de expresión y que ahora este es un país donde todos y todas podemos hablar. Entonces ahí es que yo digo que esto es un poco insólito porque nunca se pretendió ni se apoderó el tribunal con esa imputación. Sin embargo, usted busca, y de eso es lo que se habla y de lo que se trata. Y también de un miedo al tribunal, incluso yo le hice una prueba informal aquí en el estudio, cuando uno de los integrantes del equipo de Metrópoli dijo, esas magistradas estaban asustadas. Explíquenos su percepción, y más que percepción, su convicción del origen de este fallo. ¿Qué pasó ahí? ¿Es injuria, difamación? ¿Qué es eso? Bueno, yo creo que se trata de una manipulación perversa, tratar de traer al caso la libertad de expresión y difusión del pensamiento, porque eso nunca estuvo en juego y ni siquiera nosotros sometimos a Marcos Martínez por difamación e injuria. El ilícito fue uso de documentos falsos. Lo que significa que una persona que tiene conciencia de que un documento es falso, en el caso de él la conciencia la adquirió mediante 3 certificaciones del Dance Bank, le da un uso jurídico al documento para derivar ventajas. ¿Qué hizo Marcos Martínez? Que el 15 de febrero del año 2012 compareció en su programa, le atribuyó un patrimonio a Margarita Fernández de 46 millones de euros, equivalente a 2.400 millones de pesos, hizo toda la alaraca correspondiente durante meses y luego ya con un proceso abierto donde él había cuestionado la admisibilidad de la querella, se fue al DEPRECO, el hoy PEPCA, y presentó una denuncia por prevaricación, corrupción y demás. Y lo primero que anexa en esa denuncia son los estados bancarios falsos y los cheques, 3 supuestos cheques que se habían dado de esa cuenta. Eso constituye un ilícito penado en República Dominicana, en Francia, en cualquier país civilizado. Entonces, la confusión, que no es ninguna confusión, esa era la línea de defensa donde ellos decían, él es un comunicador, él no tiene que revelar la fuente, él no tiene que decir quién se lo dio, sí, pero que hay algo más. Los comunicadores vienen a las cámaras de televisión o a la radio y hacen aseveraciones y pueden cometer excesos, y eso se quedó ahí. Y la tendencia es a despenalizar ese tipo de ilícito. Pero esto traspasó ese lindero y él tomó los documentos y fue a abrirle un proceso penal a Margarita. ¿Con qué propósito? Para hacerle un daño político. Eso lo declaró él en sus palabras finales en el juicio. Y la misma jueza dice en sus motivaciones que esos documentos eran falsos y no engañaban a nadie. Con la diferencia de que en materia de uso de documentos falsos no es necesario que el documento engañe o no engañe. Lo importante es que sea falso y que usted le dé un uso jurídico, básicamente. Lo que pasa que volvemos a lo mismo. En Santiago, ¿qué pasó? Populismo penal. Usted tenía 3 juezas arredradas que eran incapaces de fallar en contra de Marcos Martínez, porque de lo contrario, conforme a las presiones que se han creado en la opinión pública y las que crearon los mismos abogados en el juicio, si ellas fallaban de esa manera, eran 3 juezas al servicio del esposo de Margarita, del señor Leonel Fernández. Y en base a esas presiones, a ese juego maniqueo, a esas manipulaciones perversas, se obtuvo ese fallo. Pero en buen derecho, ese es un caso de ABC, para párvulos de segundo año de derecho, donde un documento falso se utilizó y se derivaron ventajas jurídicas de él. Del dispositivo que conoce la opinión pública y que manejan ustedes, los abogados de las 2 partes, usted dice que ahí el tribunal admite o reconoce que los documentos son falsos. Eso lo dice no en el fallo, lo dice ella en la motivación in voce previo a leer el dispositivo de la sentencia. Entonces hay una íncita contradicción entre el dispositivo y la argumentación. Definitivamente. Ese es un fallo que no importa el esfuerzo que ellas 3 hagan de aquí al 29 de mayo por tratar de justificar ese bodrio. No hay forma, porque ellas no tienen cómo llegar ahí. Por ejemplo, dice que lo descarga por insuficiencia de prueba, pero ¿cómo lo motiva? Él es un comunicador, él tiene la obligación de informar de doble vía, el derecho a la comunicación de él y de las personas a recibir la información. Él no tiene por qué revelar su fuente.
esos documentos eran falsos, no engañaban a nadie, queriendo decir que eran burdos. Y además, él no se querelló, él sencillamente hizo una denuncia que no es lo mismo. Incluso tomó algunos minutos en dar una charla sobre la diferencia entre una denuncia y una querella. Porque sigue existiendo la confusión y las personas que lo están viendo ahora dirán, pero es que eso no fue lo que yo entendí. En muchos medios de comunicación durante estos 3 años se hablaba de la posibilidad de una conciliación, pero si no fue por difamación e injuria, cuando se trata de una imputación como la de uso de documentos falsos, quizás la conciliación no proceda. No, porque lo que ocurría es, recuérdate que el uso de documentos falsos es una infracción penal de instancia privada. El Ministerio Público, para poder sostener la acusación, necesitaba un querellante privado, en este caso Margarita. Si él hubiese aceptado públicamente que se excedió y que los documentos eran falsos, muy posiblemente asumo que Margarita hubiese cerrado el tema. Porque Margarita ha llevado ese caso por un asunto de orgullo y por dar un ejemplo de que no se puede hacer ese tipo de cosas. Tomar documentos, fabricar documentos y ir a abrirle un expediente penal a una persona, aun cuando sea en medio de una campaña electoral. Yo he escuchado y he conversado con uno de los abogados de Marcos Martínez y él dice que los documentos presentados por ustedes nunca fueron traducidos y que no corresponden a la institución bancaria que ustedes alegan que está presente con unos documentos falsos. Yo lo que me sé es la respuesta del otro lado y quién presentó esos documentos, por eso le doy vuelta. Es decir, ellos dicen, esos documentos no fueron traducidos, la defensa de Margarita Cedeño de Fernández no pudo de manera contundente presentar la naturaleza falsa de esos documentos. ¿Quién presentó esos documentos? En primer lugar, de lo que él está hablando que no estaba traducido es de los estados bancarios y los cheques. Eso no lo presentó Margarita, eso lo presentó el Ministerio Público. Y lo presentó en el estado en que los ocupó. ¿Dónde los ocupó? Lo obtuvo en el DEPRECO, donde ellos lo depositaron en la denuncia fotocopia, en su denuncia, en fotocopia y en inglés. Y lo bajó de las redes sociales en el estado que estaban. Y lo aportó al proceso. Pasaron por el tamiz de la jurisdicción de instrucción, la audiencia preliminar, que es la audiencia de las pruebas, y fueron debidamente incorporados. Eso es lo primero. Lo segundo, un cheque, ¿qué le vamos a traducir? La cifra de 40 millones, 3 millones, 2 millones, el nombre de Margarita y el nombre del Dance Band. La fecha. La fecha, yo no sé. Al estado bancario, el nombre Dance Band, la fecha, ella y una cifra, 46 millones de euros. No me parece. Además, en materia penal la valoración de la prueba se hace de manera armónica y conjunta, conforme a las reglas de la experiencia, las normas científicas y la experiencia. Y él no dijo millones de veces durante los últimos 3 años y medio que ella es titular de esa cuenta bancaria, pero todavía en febrero, marzo de este año, él la acusaba y decía que ese dinero se lo había dado ella a Félix Bautista. Por Dios. Entonces, nosotros depositamos, traducido, certificado y apostillado, 3 certificaciones del Dance Bank que dicen Margarita Cedeño nunca ha tenido, ni tiene ni nunca ha tenido cuentas bancarias ni relaciones comerciales con el Dance Bank Group, con el grupo Dance Bank. No, pero ahora yo voy a hacer la parte contraria. Ellos alegan que debido al secreto bancario y a las normas bancarias internacionales, jamás un banco puede decir que yo tengo una cuenta ahí. Sí lo puede decir porque estaba hablando de Margarita, que fue la que dio la autorización para que se hablara de ella. Porque el secreto bancario permite no revelar que Luis Miguel Pereira tiene la cuenta. Usted no puede averiguar si yo tengo una cuenta. Yo no puedo averiguar pero si Carmen digo, Inver, pero yo puedo decirle al Dance Band, dígale si Luis Miguel Pereira tiene cuenta en esa institución, y eso fue lo que hizo Margarita. El secreto bancario era de Margarita y Margarita lo relevó para que se pudiese divulgar. Entonces, en audiencias fue presentado ese documento que usted dice.
de que el banco... 3 certificaciones apostilladas y traducidas. Y en un juego entre ignorancia y perversidad, se decía que no se había aprobado el carácter falso porque ellos pretendían que esto se manejara como una falsedad material, donde tú vas a probar y dices, hay una adición, hay una supresión, hay una imitación de firma, hagas un examen caligráfico, que la firma no es la misma. Es que este no es el caso. El documento completo ha sido fabricado porque es una falsedad intelectual. No hay documento que le sirva de comparación y de modelo porque es intelectual. Crearon el estado bancario, es un mamotreto. ¿De dónde resulta que es falso? Que la institución ha dicho, yo no conozco a esa persona, nunca he tenido relaciones. Y eso no fue una alteración de documentos, no fue una alteración, sino una creación. Una creación, como que yo venga con un certificado de título y diga, yo soy dueño del apartamento A1 de aquí, y digan, nunca ha sido propietario, eso es falso totalmente. O sea, no es un tachón como, bueno, tachaduras, añadiduras, no es eso. Modificación de la firma. Es un documento creado total, lo bajaron de internet, chapuceramente, pusieron el nombre de ellos, pusieron una cifra y se inventaron un nombre que ellos entendían o alguien les dijo que era hermano de Margarita y pusieron a un tal Alberto Cedeño. Y con el árbol genealógico de ella, provista por la Junta Central Electoral, probamos que no tiene ningún pariente que se llame Alberto Cedeño. Licenciado, pero entonces no había, esos procesos no fueron cubiertos por los medios de comunicación. No había prensa ahí adentro. La prensa que había era una prensa de Santiago, muy limitada, y me imagino que le mandaban las notas a los canales y prensa de aquí, que lo que hacían era reproducirlo. Eran audiencias largas, Santiago, la distancia, me imagino que era la forma. Hacemos una pausa y regresamos. Bueno, anteriormente era ama de casa. Yo hacía trabajito en mi casa con una máquina pequeña que yo tenía de pedal. Que la familia ya me decían que me iban a botar con tu máquina porque suena demasiado y no se puede prender. Las máquinas que no están adecuadas para hacer un trabajo te dan problemas. No le he votado por agradecimiento. En un año, la vida de las mujeres del Ceibo ha cambiado. Hoy, 5 talleres de costura sirven de sustento a estas afanosas emprendedoras. Nosotros hicimos los cursos por vía de Inaguja. Con iniciativa del presidente Danilo. Y de ahí surgió este proyecto. Nos dieron cursos para hacer camisas, pantalones, cursos de emprendedurismo. Cada vez que hacíamos un curso distinto nos entusiasmábamos más. Porque uno tiene deseo de trabajar, uno tiene deseo de echar para adelante. Además de que nos capacitaron, nos facilitaron las maquinarias. Cuando nos trajeron la máquina, brincamos para arriba. Escuché el sonido de esa maquinita. Los talleres cuentan con todas las maquinarias necesarias para que las mujeres trabajen en la confección de uniformes escolares. En cada taller se invirtieron 200,000 pesos a un 5% de interés anual. Somos 25 mujeres, son 5 talleres, cada uno tiene 5 mujeres. Vine y vi su trabajo y me gustó. Y yo vengo de Santo Domingo a hacerme trabajo aquí. Cuando estamos en trabajo así buscamos más mujeres adicionales. Tú sabes que eso es una entradita más para la casa de uno. 40 talleres más han sido instalados por todo el país, promoviendo así la sociabilidad y el emprendedurismo para mejorar su calidad de vida. La cosa va mucho mejor y los esposos van más cómodos. Tú sabes que cuando uno le aliviana a ellos la carga, ellos se ponen bien, se ponen contentos. ¡Contentísima! Estamos preparadas para hacer cualquier cosa que sea con máquina. Todo se ha revolucionado. Oh, pero claro que sí. Va a decir algo. Bueno, que uno siempre va a decir algo y se queda en las pausas. Hay otro aspecto que alegan los abogados de Marcos Martínez. Y ahí nos dice el público que está aquí en el estudio de grabación que no hemos dicho que Marcos Martínez es un exdiputado del Partido Revolucionario Dominicano y ahora es precandidato
para la alcaldía del municipio de Santiago. De modo que aparte de su condición loable y legal de comunicador, él es un militante político. Otro de los argumentos que dice uno de los abogados de Marcos Martínez es que la imputada no apareció nunca y que eso es una señal de control y de arrogancia, no presentarse. Puede haber otra lectura, decir, bueno, si se presentaba era negativo. Ella fue en 3 años y 7 meses, fue una sola vez. Cuando estábamos en instrucción discutiendo los diferentes incidentes que presentaron, tratando de dilatar el proceso, inmediatamente dijeron que ella había ido a presionar la justicia. Y ella decidió no volver. Y procesalmente tú sabes que la víctima puede perfectamente estar representada por sus abogados, excepto si es utilizada como testigo. Y nunca fue el caso. Y ella prefirió no ir para que nadie dijera que ella estaba presionando o estaba influyendo en la justicia, como al final se demostró. Exacto. Me imagino, por la decisión, ustedes tienen el recurso del segundo grado y lo van a utilizar. Sí, el 29 de octubre se ha anunciado que van a leer las motivaciones de la sentencia completa, nosotros vamos a obtener la copia y en el plazo de 20 días que establece la ley vamos a proceder a apelar. Y esperamos que se reencauce el proceso por la senda de la legalidad y de la sensatez, eventualmente. Hay un detalle con las imágenes, pero es que con el corte anterior le decía, caramba, pero no vi representantes de los periódicos nacionales en ese juicio, sobre todo el día que se iba a pronunciar el fallo. Pero en las imágenes vemos cómo había la presencia de políticos, de dirigentes políticos del PRM, del PRD, pero entonces no vi como lo mismo del otro lado. No, del otro lado Sin embargo, leí solamente algunas crónicas que decían que había una presión. Entonces las imágenes dicen otra cosa. Nosotros estábamos solos, yo presidiendo la barra de la defensa, otro abogado de mi oficina, solamente nosotros dos. Margarita nunca fue y del lado de ellos estaba su consejo de abogados, 3 abogados, y tenían algunos representantes del PRD dándole apoyo, lo cual me parece muy bien. Vi al Chu Vázquez, vi a Miguel Vázquez, vi también a Jaques, en fin, y a Fafa Taveras. Tuvieron varios días. Nunca se solicitó ni se impidió el programa, no sé si lo continúa, de Marcos Martínez en Santiago. Ese programa no fue... Creo que él sigue ejerciendo sus labores como comunicador. Según él mismo declaró que tiene más de 15 años, creo, siendo comunicador en Santiago. Licenciado, vamos a hablar de la difamación y la injuria, porque usted ha hablado casi de la imposibilidad de obtener una sentencia o de utilizar esa vía. Hay una corriente, creo que regional, iba a decir universal, pero es un despropósito, es incorrecto, a ir por la vía civil cuando se trata de difamación e injuria y olvidarse, es decir, no voy a ser preso, no quiero que le priven de la libertad a la persona que miente o que me difama, sino yo quiero una indemnización. ¿Por qué está pasando eso? Si usted está de acuerdo o no está de acuerdo. Porque lo que está pasando como un fenómeno, si no universal, digamos que en gran parte, te puedo decir que en Europa es así, en Latinoamérica va en la misma ruta y República Dominicana, es una despenalización del delito de prensa, difamación, injuria, etcétera, cuando se produce a través de medios de comunicación y lo hace sobre todo periodistas. Se entiende que la libertad de expresión, la libertad de prensa son libertades sombrillas de las cuales dependen otras libertades. Entonces se ha querido darle una protección reforzada. Y si bien ese no es un derecho absoluto, sino que existen límites como son la privacidad, la intimidad, la dignidad de las personas y su moralidad, sin embargo, hay una tendencia a la despenalización, lo que implica que muchas legislaciones han sido enmendadas para que no prevean sanciones penales
y si no han sido enmendadas, hay una tendencia jurisprudencial a aplicar sanciones puramente civiles, más no penales. Ese es un fenómeno que se ha estado dando, entendiendo que es dentro de los valores en juego, prefieren privilegiar el que los comunicadores puedan informar y que las personas estén en capacidad de recibir esa información y que no existan ese tipo de cortapisas. Aunque yo entiendo que eso está sencillamente sacando de cauce y está soltando bestias furiosas que se han convertido en asesinos de reputaciones. Si bien el caso de Margarita no es un caso de este tipo, porque en la difamación o injuria usted atenta contra el honor o la consideración de una persona con algún tipo de epíteto, acusación, diatriba o lo que sea que utilice. En el caso de Marcos Martínez, un documento creado que se utiliza para derivar ventajas jurídicas, en este caso abrir un proceso penal por corrupción contra Margarita. Cuando se hacen esas evaluaciones sobre la difamación y la injuria, hay una pregunta obligada para alguien que tenga algún tipo de conocimiento jurídico y es la vigencia de la ley 6132. Todavía está. Todavía está. Entonces, ¿por qué se ha quedado sin aplicación? Quedado desfasada prácticamente. Aquí han habido ya precedentes que a pesar de la ley, lo que se han aplicado son sanciones puramente civiles. Y esa ley tiene incluso problemas, por ejemplo, que el director responda cuando el articulista difama, el responsable penalmente, entonces aparece el director y el autor es cómplice, bueno, pero nadie responde penalmente por el hecho del otro, ahí hay sus dificultades. Es una ley de otra época, esa ley reproducía esencialmente la ley de prensa francesa de 1832, si la memoria no me falla. Y haciendo, no abstracción del caso que comentábamos, pero ya en sentido general y local, se considera una reivindicación poder decir lo que yo quiera. Pero usted no piensa que hay determinados límites para hablar o para referirnos a las instituciones, a los funcionarios, a las personas. Y aquí observamos cada día increciendo cómo se considera el derecho a expresarme, el derecho a yo decir de Luis Miguel Pereira lo que yo quiera, sea verdad o sea mentira. ¿Cuáles serían los límites legales previstos y establecidos que usted defiende para la libertad de expresión? Bueno, yo creo, en primer lugar, que tiene que haber veracidad en la acusación. En segundo lugar, que usted no puede atentar contra el honor, la dignidad, la moralidad, la intimidad de la persona. O sea, hay un límite y lo establece la misma Constitución. Tú buscas el 44, 45 y te establece los límites, no es un derecho absoluto. Si tú buscas la jurisprudencia comparada te establece que el periodista, por ejemplo, tiene una obligación de hacer en el sentido de verificar su fuente y verificar la veracidad de su información, que sea más o menos creíble. Tiene que ponderarla y en la medida en que él es negligente, en la medida en que él no ha tomado los debidos recaudos de sentido común para entender que la información podía ser una información ligera, termina siendo responsable. Otra pausa y regresamos con Luis Miguel Pereira. Iba a decirle magistrado, pero usted casi la vida lo ha hecho magistrado. Luis Miguel Pereira, cuando hay cada caso, y me imagino que cada mañana usted va al tribunal, resuelve, postula, pelea, reclama, no existe un acuerdo entre abogados, entre Consejo Judicial, entre Suprema, Ministerio Público, para tratar de, yo no sé si rediseñar, y tampoco devolver la credibilidad, porque hubo periodos terribles también del Poder Judicial y del Ministerio Público, pero de hacer algunos arreglos para que se crean las decisiones judiciales, aunque tú no las compartas, pero tú sepas que vienen de la aplicación rigurosa de la técnica jurídica, un término que a veces no le gusta mucho a los académicos cuando se habla de técnica, pero la técnica jurídica es importante. Muy importante. El problema es
que la situación de la justicia es una situación, es un problema mayor, donde inciden muchos factores. Y ahí volvemos a lo mismo. ¿Quiénes realmente tienen interés en que haya una justicia sólida, una justicia eficiente, una justicia independiente? Una justicia con esas características tendría muchas dificultades para mucha gente en este país, para mucha gente. Para nadie es un secreto que el Poder Judicial es la cenicienta. Entonces, a mí no me gusta hacer el análisis parcelado porque parecería que uno le cargaría el dado a jueces o a fiscales. En el caso de los fiscales yo creo que han sido desprotegidos. Creo que eventualmente tiene que venir una ola de reforma que les proteja, que los rescate y que los haga más fuertes institucionalmente, que los capacite, que los remunere adecuadamente, eso falta. Y con los jueces creo que hay que retomar la ola de reforma que se cayeron. Vi que le asignaron mayor presupuesto a la Suprema Corte de Justicia, pero al Poder Judicial. ¿De dónde va a venir la credibilidad? ¿Cómo rescatamos la credibilidad? Bueno, la credibilidad se rescata cuando tú tienes jueces capaces, cuando tú tienes un Poder Judicial que se maneja conforme a las circunstancias y no a presiones momentáneas, sean de grupos populares abajo o de grupos arriba, porque las dos son perniciosas. Queremos justicia, pero normalmente ¿cuál justicia? Mi justicia, no la que favorece a Carmen, sino la que falla a favor mío. Así es como nos manejamos en esta sociedad. Un poder judicial es independiente, solemne, igual que el Ministerio Público, no importa que lo designe o no el Poder Ejecutivo, yo creo que es la transformación pendiente de cualquier sociedad. De cualquier sociedad. Para que Sobre todo por lo que usted ha dicho, es para cualquiera que se aplica, ¿no? Para que eso ocurra, tiene que haber habido una purga de los otros sectores que eventualmente podrían pasar por ese tamiz y que en consecuencia tienen interés de controlar esa instancia por los daños que puede ocasionar. Y usualmente cuando hablamos de la justicia y del cambio, nos referimos a la materia penal, pero en la materia civil y comercial, todas partes, laboral y de tierra también se da estamos hablando de materia penal porque es el que nos toca. Obviamente hay algunos abogados que no pueden hablar de eso porque son abogados codigueros que solamente se dedican a eso, pero hay otras materias. Pero ser abogado codiguero es rentable. Da mucho. Se saben 2 artículos, la coma, la punta, ese tipo de cosas. No entienden las instituciones, pero anda bien, eso es parte del negocio. Sí, pero es que usted dice una cosa. Son carpinteros, plomeros del derecho, mecánicos, pero les va bien. Ahora que usted menciona eso, yo veo los pasillos judiciales de antaño. ¿Qué de bueno qué de bueno tenía la justicia, el Poder Judicial de hace 30 años, que usted rescataría? ¿Y qué de excelente tiene el de ahora en comparación con aquel? Bueno, yo creo que en el viejo Poder Judicial, obviamente eran muchas limitaciones, era con máquina Olivetti. Yo recuerdo, por ejemplo, que en la Suprema Corte de Justicia de Contín a Ibar, a veces no había hojas para hacer... Papel carbón, ¿no? Para hacer sentencias. ¿Y los ratones se comían No había. Obviamente los perfiles de formación eran muchos mejores, sin embargo, había mucha gente genuflexa y mucha gente con una visión trujillista del mundo, yo diría que hasta cierto punto alienados un poco, que es lamentable. Ahora uno encuentra gente con el talento, con la calidad, encuentra gente que no tiene tanto, encuentra gente seria y gente pervertida. Yo pienso que los desafíos son mayores, mucho más gente, mucho más procesos, hay más dinero, pero la precariedad también se nota, los jueces están mal pagos. Muy mal pagos para el trabajo que hay que hacer. ¿Y esa evaluación usted lo hace pensando solo en Palacio de Justicia, Ciudad Nueva y Centro de los Héroes, o la hace extensiva al país completo, al Poder Judicial? No, si yo, por ejemplo, ahora mismo en eso lo estaba haciendo pensando en el Poder Judicial, digamos, pensando en los tribunales, en las composiciones, más que en la profesión completa. En la profesión completa,
La diferencia es fundamental. Ahora hay mucha gente mal formada. Ahora muchos abogados pueden decir un par de palabras en inglés, menos en francés, ya eso no tiene tanta fuerza, pero mal formados andan. Aparece siempre gente talentosa, pero son los menores. No, entonces no es muy auspicioso el diagnóstico que usted hace del Poder Judicial y del Ministerio Público. Yo pienso que el Poder Judicial lo que hay que hacer es fortalecerlo. ¿Es dinero lo que se necesita? Dinero es una parte. Yo creo que la gente necesita, por ejemplo, si yo fuera a reclutar personal joven con el talento, gente estudiosa, que tenga la inteligencia y que tenga el interés, uno de los grandes problemas que vamos a tener es no solamente que tú me pagas, sino yo voy a poder sobrevivir en ese ambiente y no me van a sacar a los 5 años, yo voy a poder hacer carrera en el mediano y largo plazo. Y mis hijos, yo los voy a poder mandar eventualmente a una universidad. Y cuando esas cosas empiezan a palidecer, entonces el talento nuevo que hace prefiere irse al ejercicio privado o a trabajar en una empresa o quizás hasta no pensar en el derecho. Entonces ese es uno de los grandes problemas. No se ve la movilidad del personal humano en los escalafones y que haya un plan de una justicia diseñada, sólida y de invertirle recursos, porque eso requiere recursos. Definitivamente que sí. Luis Miguel Pereira, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos que la visita se repita, ¿verdad que sí? Y a ustedes gracias por permanecer ahí.